electrones, pues bueno, la verdad, los electrones a día de hoy se están utilizando muy poco, ¿no? Se hacen muy poquito hace a la semana. Ay, espera que no le he dado a compartir. Yo estaba hablando aquí. Espera. Compartir aplicación pantalla, ventana, esta. Compartir. Venga, pues ahora ya sí, ¿no? Me vengo a mi pantalla esta. Entonces hay muy poquito hace a la semana, se calculaban lo que era planificación 3D, a veces hasta se llega a utilizar una aproximación de una dimensión. Y bueno, convive con otras técnicas que son más novedosas, como la radioterapia intraoperatoria o la intensidad modulada con electrones, que la verdad tampoco ha tenido mucho éxito. Y respecto a lo que es el cálculo, pues bueno, en principio en los años 80 pues se desarrolló una teoría de cálculo bastante simplificada, que era la teoría de Fermi-Age y el ICRU 35, que nos permitía calibrar la cámara. Y después lo que es el Monte Carlo, pues ya tanto el XS4 como el BIM, como el 2XYZ, pues se fueron desarrollando en los años 80 y 90. Lo que es para calibrar la cámara, pues si seguís el protocolo americano, pues tendríais que utilizar el Task Group 51, pero aquí en España lo que vais a usar es el TRS 398, ¿vale? Y entonces, bueno, es cierto que normalmente la cámara, lo que es las cámaras de electrones, se van a calibrar de forma cruzada con la de fotones en el haz de más alta energía de vuestra unidad. El hacerlo así en vez de enviar, bueno, por un lado el laboratorio de calibración no va a tener exactamente vuestras mismas energías de electrones, con lo cual tampoco lo va a dar calibrar en electrones con mucha facilidad. Y si os lo da calibrado para fotones, pues vais a tener que terminar haciendo una calibración en vuestro hospital igualmente, ¿no? Pues el caso es que este hecho va a introducir un poquito más de incertidumbre. Si nosotros cuando medimos la dosis de referencia en nuestro hospital con nuestra cámara para un campo 10×10 a 10 centímetros de profundidad, vamos a tener una incertidumbre de un 1,5%, pues cuando lo hacemos en el máximo para un campo 20×20 en nuestro campo de electrones, pues vamos a tener una incertidumbre de un 2%. No es mucho más, pero es un poco más, ¿no? Pero es debido también a este distinto proceso en la calibración de las cámaras. Y luego, pues los planificadores empezaron utilizando el modelo Pencil-Beam en los años 80. Se incorporó después lo que es el cálculo 3D en los años 90. Y ya en los años 2000 se suele incorporar también lo que es la parte de conformar con los bloques. Y luego ya lo que es el Monte Carlo, pues se introdujo en el año, bueno, en el año 95, fue la primera vez que se metía en un planificador, pero en un planificador realmente comercial, de Nucleatronium Centra, fue en el año 2002. En el año 2004 lo incorpora Eclipse y yo creo que ya pues sería la forma tradicional, ¿no? Los electrones que vamos a ver nosotros, pues sería pues parecido a este haz de aquí de 10 MeV, que cuando vemos el rendimiento en profundidad sigue esta curvita de aquí, que podemos comparar, por ejemplo, con los electrones de 6 o con los protones. Bueno, pues realmente es, pues bueno, tiene utilidad para la radioterapia superficial o de escasa profundidad, ¿no? 3-4 centímetros como mucho. Para profundidades mayores, pues, o en principio usamos fotones o usamos protones, que son mucho más ventajosos, o podríamos utilizar los electrones de muy alta energía focalizados, que es otra técnica novedosa, que bueno, está en experimentación, que bueno, probablemente cuando llegue a ser comercial, pues ya los protones se hayan expandido tanto que no aporte mucho. Pero bueno, ahí está, ¿no? Otra idea.
Y bueno, entonces la interacción de los electrones con la materia, ya sabéis que es bastante diferente. El electrón no lo ve todo como si fuera prácticamente vacío, como hace el fotón, y interacciona o no con un electrón. No, el electrón lo que ve pues es prácticamente un mar de electrones y va chocando con ellos, sobre todo pues si es un material, hombre, si es un gas pues chocará menos, pero si estamos hablando de materiales de más densidad como el agua, pues lo que ve es un montón de electrones con los que va chocando, y en cada choque va perdiendo un poquito de energía, no la pierde toda de golpe. Y puntualmente es verdad que no solo choca con electrones, sino que se acerca a un núcleo y ahí se frena mucho de golpe y produce radiación de frenado. Entonces normalmente pues va a tener el poder de frenado por colisiones y el poder de frenado por Brestral. Que el poder frenado por frenado también, por radiación de frenado. Pero bueno, es un poco redundante. Entonces, el poder de frenado normalmente se define como la suma del de colisión y el de radiación. Entonces, el poder de frenado por colisiones va a ser lineal con el número atómico y va a seguir una función un poquito más compleja con la energía incidente y con el cuadrado del número atómico, y va a ser lineal con la energía de la incidente. Del electrón, ¿no? Entonces, si seguimos el modelo Pencil-Beam con este artículo de Hofstrom del año 81, pues la distribución de dosis en un punto X y Z pues va a deberse a la dosis debida a una haz infinitesimal, sería digamos, la radiación dispersa que llega a un punto más la intensidad relativa de ese haz infinitesimal, ¿no? Por la intensidad relativa de ese haz infinitesimal. Entonces, la distribución lateral puede aproximarse por esa vía exponencial, gracias a la teoría de Fermi-H de múltiple dispersión coulombiana para blanco grueso. Y el poder de frenado que estamos utilizando aquí es el promedio de los poderes de frenado, siendo esta reglita de aquí a esa profundidad. Y T de Z pues va a ser la energía que llevan los electrones en esa profundidad. El electrón, ya lo habéis visto también cuando hablabais de medidas de rendimiento en profundidad, conforme se va frenando cambia la energía, por eso no podemos traducir de ionización a dosis con la misma alegría que en fotones, porque los electrones de la superficie tienen más energía que los electrones que estoy midiendo conforme la cámara la meto dentro de la cuba de agua, ¿no? Y este valor de aquí pues va a ser el rendimiento en profundidad corregido por el inverso del cuadrado de la distancia. Y entonces, bueno, pues al final nos vamos a conseguir esa expresión de aquí y es la que vamos a poder utilizar en el planificador. Entonces, la hipótesis del modelo Pencil-Beam, pues que la dosis de fotones es pequeña y se modela adicionalmente de forma simple, en una recta prácticamente de la cola, y se suma el resultado final. La incidencia del haz es próxima a la perpendicularidad, es una parte de la hipótesis. Esto no es cierto en la mayoría en muchos casos. Incluso si estamos tratando una mama, pues la mama va a tener una superficie curva, no va a ser plana, entonces no va a haber ninguna incidencia perpendicular a toda a la superficie de tratamiento, ¿no? También se supone que el número atómico varía poco, porque si no tendríamos un problema grande, y el inverso del cuadrado de la distancia pues se puede utilizar para distancias pequeñas, porque si ponemos al paciente mucho más lejos, pues ¿qué ocurre? Pues que los electrones se frenan en aire y entonces no se verifica esa ley, ¿no? Si medimos un rendimiento en profundidad con incidencia oblicua, pues la verdad el resultado es bastante desastroso. Entonces, esto lo podéis medir con una película crómica también. Y aquí veis cómo es el cálculo del Pencil-Beam
y cómo es el cálculo de Monte Carlo, y esto es lo que está medido con la Gauss-Crómica. Pues mucho mejor el método de Monte Carlo, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, también medido con Gauss-Crómica, y como Monte Carlo, pues mucho mejor que el modelo Pencil-Beam. Y aquí tenéis otra incidencia donde se añade otro tipo de una placa que simula pulmón, y también veis que en Monte Carlo va a ser mucho mejor que en Pencil-Beam. Aquí tenéis otra superficie irregular, sería tapando una plaquita, y también volvemos a lo mismo, comparándolo con Gauss-Crómica, pues también conseguimos, o sea, el resultado que obtenemos con Monte Carlo es muchísimo mejor que el que obtenemos con el modelo Pencil-Beam. Entonces, el modelo Pencil-Beam normalmente va a tener un macro Monte Carlo en el cual va a haber un precálculo de Monte Carlo ya de cómo deposita la dosis en el paciente en determinado órgano, bueno, en determinados medios, y a mayores va a añadir una fuente de electrones. Vale. Entonces la energía depositada debido al transporte primario va a seguir esa expresión de aquí en cada voxel, y también en la interfase se va a hacer un cálculo un poquito más fino, ¿no? O sea, el precálculo este que decíamos, pues va a utilizar pues algo más pequeñito, más local, ¿vale? Entonces va a usar pues expresiones, va a usar más precisión de cálculo en la interfase. ¿De acuerdo? Y la incertidumbre estadística, pues como siempre en Monte Carlo, va a depender del número de historias que tiremos. Y por último, pues vamos a obtener una distribución de dosis pues bastante ruidosa, y lo que se hace es engañar un poco y se suaviza. Entonces, ¿qué fuentes va a considerar? Pues va a considerar lo que es el colimador que está próximo a la piel, que normalmente está a 5 centímetros de piel. Ese lo va a tener en cuenta también para el cálculo de Monte Carlo. Lo que es las mordazas de arriba, que nos van a definir el tamaño de campo. Y otros colimadores que tienen más arriba, ¿vale? Y también va a añadir los fotones que se producen en todos estos tipos de, en los colimadores de abajo. ¿Quiere decir que con Monte Carlo tenemos un cálculo perfecto para toda la casuística de cálculo de electrones? Pues sí, no. O sea, cuando nos vamos a cálculo de 1 centímetro, si comparamos las medidas con lo que nos calcula Monte Carlo en un número de unidades en monitor, pues nos sale un auténtico desastre, ¿no? Un error bastante importante. ¿Esto por qué? Pues porque realmente es muy difícil calcular y medir en estos tamaños. Entonces, la recomendación, pues no usar campos de 1 centímetro en electrones, ni espesores de 1 centímetro. Procurad que al menos haya 2 centímetros, porque si no, realmente no vamos a saber lo que le estamos dando, ¿eh? Y nos va a ser muy difícil medirlo y nos va a ser muy difícil calcularlo. Pero ya también el propio diámetro de la cámara de ionización es medio centímetro. Entonces es que es muy difícil conseguir condiciones de equilibrio lateral. Entonces por eso realmente es difícil medir y es difícil calcular. Vale. Y luego por último os iba a contar otras técnicas de electrones, que sería el baño de electrones, que esta es una técnica que sí que se utilizará en algunos de vuestros hospitales. Ahí tenéis que aprovechar y verla, porque yo, por ejemplo, nunca he trabajado en ningún hospital donde se usara, ¿no?, esta técnica, porque es una técnica que la casuística es muy pequeña. Entonces, es verdad que con 2 o 3 hospitales en España es suficiente. Bueno, entonces lo que se hace es que el paciente se pone en diversas posiciones, procurando que no se haga sombra nunca a sí mismo, que siempre el haz de electrones sea capaz de bañar toda su piel. Luego la radioterapia se puede hacer también con electrones. En el caso, bueno, esto es cuando se empezaba llevando al paciente al propio acelerador. A día de hoy hay aceleradores especialmente diseñados para llevarlo al quirófano,
Y bueno, aquí sí hay que reconocer que España y especialmente el Gregorio Marañón han tenido un papel de liderazgo mundial en esta técnica. O sea, aunque se haya hecho el acelerador que se está vendiendo dentro de los para quirófano es italiano, pero a cambio lo que es el planificador, que es un planificador de aquella manera, es español. Es decir, de aquella manera porque no es realista del todo, yo creo, ¿no? No sé. La verdad, yo tampoco la uso nunca esta técnica. Luego hay otra muy peculiar que es la irradiación total calota, que aquí os pongo dos artículos por si quisiera, si alguna vez os pasa, que os digan que quieren irradiar toda la calota y quieren, pero no quieren irradiar lógicamente el cerebro. Hay dos opciones, bueno, hay varias opciones en la literatura. Realmente, probablemente con el VMAT terminéis irradiando mucho más el cerebro sano, que no es no es lo que queréis tratar, que si utilizáis estas técnicas con electrones. Bueno, esta de aquí arriba es con multitud de campos, con lo cual nunca sabes bien lo que está pasando en la zona de unión. Y esta es bastante curiosa porque lo que hace es que, y es bastante simple, sería tratar el campo de electrones en la parte lateral, otro campo de electrones en la otra parte, y luego la zona esta de aquí, lo que estaba abierto en electrones, los lo cierra en fotones y viceversa y trata pues lo que sería pues esta parte de aquí que sería pues, como el peinado de un moicano, ¿no? Esto de aquí. No sé. Es bastante curiosa y es bastante más simple. La tenéis en el 2015, o sea, un artículo en el Journal of Radiation Research. Luego, esta es una técnica que es lo que os decía, que no está disponible comercialmente, pero bueno, que tal vez llegue algún día a comercializarse y puede que tenga alguna utilidad. Y ya voy con las conclusiones, y es que los campos de electrones como boost están cada día más en desuso, no sé si alguno lo estáis utilizando. Es preferible que ya si podéis elegir solo modeléis el campo de Monte Carlo, o sea, el algoritmo de Monte Carlo. Existen técnicas especiales que seguirán siendo imprescindibles. La irradiación total superficial con electrones, pues una técnica que solo es para una patología, pero seguirá existiendo. La radioterapia intraoperatoria puede seguir haciéndose con electrones. Y bueno, pues puede ocurrir que los haces de electrones de muy alta energía y focalizados puedan competir con los aceleradores de protones, y especialmente para su uso en técnicas flash. Y ahora ya pues damos paso a los algoritmos o a un descanso, lo que queráis. Muchas No te gracias. oigo, Naya. Ahora sí. Muchas gracias, Antonio, y paro la grabación.